Hola gente linda, ¿cómo les va? Gusto en saludarles, agradecido que estén acá viendo este video y voy a hacer una introducción de la biodesprogramación para que tengamos algunos conceptos básicos de la perspectiva de la biodesprogramación y les voy a contar cómo es una sesión de biodesprogramación conmigo. Vamos a definir rápidamente qué es la biodesprogramación, también conocida como biodescodificación. Es una herramienta que a través de la aplicación de diferentes técnicas busca que la persona que viene a consultar tome conciencia del origen emocional que ha generado el síntoma o comportamiento que busca tratar. El objetivo de la sesión será responder el para qué el cerebro inconsciente ha generado el síntoma o el comportamiento a tratar, ya que detrás de ese síntoma o de ese comportamiento hay un conflicto emocional que no se ha podido resolver y que en definitiva tiene un para qué. El para qué es una enseñanza, entender para qué me está sucediendo lo que me ha sucedido, cuál es la emoción que estoy viviendo, qué es lo que debo reconocer, porque sin duda también es una repetición que he vivido yo a lo largo de mi propia vida y que también ha vivido algún ancestro en generaciones anteriores dentro de mi clan familiar. También a lo largo de la explicación vamos a responder el porqué, que el porqué es un común para todos, ya que se debe a un mecanismo propio de la naturaleza que va pasando información de una generación a la otra con fines evolutivos y que nos invita en cada situación a evolucionar. Obviamente para eso vamos a tener que reconocer las emociones que hemos vivido, reconocer la repetición y obviamente, como les decía, reconocer qué es lo que han vivido nuestros ancestros a lo largo de la historia. Antes de continuar, también me interesaría aclarar qué no es la biodesprogramación o la biodescodificación. Y la biodescodificación o biodesprogramación no es una terapia alternativa, no es alternativa a nadie. En definitiva, es una terapia que la podemos llamar complementaria. No se interpone con ningún tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico y se puede complementar, no va a alternar nada, sino complementar un tratamiento. Por eso en ningún momento desde la biodesprogramación vamos a indicar que se suspenda ningún tratamiento, ya sea médico, psicológico, psiquiátrico o un tratamiento con medicamentos. Jamás vamos a requerir eso, ya que no nos corresponde. Eso le corresponde obviamente a un profesional de la salud, ya que nosotros tampoco intercedemos en eso porque vamos a apuntar solamente a descubrir el origen emocional que no va a interceder con ninguno de esos tratamientos ni con lo que haya indicado ningún profesional. Hechas las aclaraciones, ahora les voy a explicar cómo sería una sesión de biodesprogramación conmigo, ya que cada biodesprogramador la puede abordar de una manera diferente y bueno, le quiero contar cómo lo hago yo y para eso me gusta tener o llevar una estructura, ya que debemos responder el para qué estoy viviendo este síntoma o para qué estoy viviendo este comportamiento, porque sin duda esa toma de conciencia lo que busca es reconocer una emoción que ha quedado sin resolver, identificar las vivencias que a lo largo de mi vida he vivido y que acompañan esa emoción y que sin duda también puede ser algo que han vivido mis ancestros. Entonces, para responder esa pregunta vamos a necesitar una estructura, necesitamos formar una idea. Entonces me gusta llevar un orden para que esa idea se vaya formando a lo largo de la sesión y al final poder responder con claridad esa pregunta que en definitiva es el para qué. En una primera instancia vamos a hacer uso de la genealogía. Para eso te voy a pedir ciertos nombres y ciertas fechas que tienen que ver obviamente con tu persona y con datos que correspondan a tus progenitores, padre, madre y abuelos. Y eso me va a permitir a mí ver en función de la genealogía cómo viene bajando la información en tu árbol genealógico a través de las generaciones. Determinar a través de esos datos quién es doble de quién. Y cuando hablamos de dobles estamos hablando de quién repite a quién. Y podemos ser dobles por nombres, por parecido físico, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, por fecha de defunción y por un montón de cuestiones más que hacen que sea más probable de que repitamos una información de un ancestro que de otro y que obviamente el cerebro, a encontrar
esa conexión común va a hacer que repitamos su información, que repitamos sus vivencias y por consecuencia también podamos vivir las mismas emociones. Una vez que tengamos los datos genealógicos, te voy a pedir que me hables del síntoma o del comportamiento que deseas tratar, ya que de ahí vamos a obtener la información inicial que nos va a dar el patrón común de información que vamos a buscar en la repetición a lo largo de tu vida. Obviamente son patrones o indicios que desde la biodesprogramación sabemos en relación a la función de un órgano, a la capa embrionaria, al simbolismo que tiene el cerebro sobre esa parte. Bueno, un montón de cuestiones que la biodesprogramación nos provee para determinar como indicio cuál va a ser el patrón de información que vamos a buscar de forma repetida a lo largo de tu vida. Ya con esos patrones después nos va a ser más fácil y sencillo repasar la vida personal, porque obviamente es un trabajo que se hace en conjunto. El biodesprogramador tiene las herramientas y las generalidades que nos provee la biodesprogramación, y la persona que sabe su historia a través de la guía va reconociendo en qué momentos de su vida vivió lo que vivió y obviamente puede encontrar ahí el patrón común que nos va a determinar el síntoma o el comportamiento que desee tratar. Por eso para ello te voy a preguntar desde cuándo se manifiesta, cómo se manifiesta, cuáles son las emociones que te hace sentir, qué es lo que te impide hacer, qué es lo que deseas hacer y no podés. Bueno, todo lo que tenga que ver en relación con el síntoma nos va a proveer una información que va a ayudar a buscar el patrón común de información que se ha estado repitiendo a lo largo de tu propia vida y que seguramente está acompañado de emociones que no se han podido resolver o exteriorizar. Bueno, una vez que ya tenemos los datos genealógicos, que ya tenemos información del patrón que nos va a determinar la búsqueda y que lo vamos a obtener del síntoma o del comportamiento, antes de comenzar la búsqueda voy a hacer una introducción respecto a lo que es la biodesprogramación y a conceptos que tienen que ver con el cerebro, porque como les decía, al final de la sesión debemos responder una pregunta, el para qué, lo que nos va a dar la toma de conciencia. Pero para responder esa pregunta también es necesario que nos apoyemos en ciertos conceptos que tienen que ver con el cerebro, con esta máquina que tenemos dentro del cráneo, que para mí es una computadora creada por la naturaleza que procesa información, y debemos entender ciertos procesos o ciertos mecanismos que refieren a este cerebro y que sin duda vamos a utilizar para poder buscar también dentro de tu historia personal aquella repetición que nos va a proveer el síntoma o el comportamiento que desees tratar. En una primera instancia hay que aclarar que el cerebro es el órgano de control, ¿sí?, que rige todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Por eso hay que poner la atención en él, porque es ahí donde va a estar el origen de todo lo que nos está sucediendo. Tiene el poder de procesar información, tiene el poder de dirigir nuestra vida, porque en definitiva cada decisión que tomamos está fundada en esa información. Es una máquina que nos cuida, ¿sí?, que tiene la función de cuidar nuestra vida. Siempre lo va a hacer con sentido biológico de supervivencia. Por eso funciona ante leyes biológicas que en definitiva buscan protegernos. A veces no entendemos por qué genera un síntoma o una enfermedad como normalmente la conocemos, pero en definitiva tiene la función de adaptar nuestro cuerpo a un estrés que no podemos resolver de forma consciente. Entonces siempre va a buscar cuidarnos, siempre va a buscar proteger nuestra vida, y para ello siempre va a actuar en consecuencia. Así que en un principio vamos a ver cuáles son los funcionamientos que suceden dentro de nuestro cerebro. A grandes rasgos podemos determinar dos funcionamientos, un funcionamiento consciente y un funcionamiento inconsciente. También lo podemos conocer como mente consciente, mente inconsciente. Hay algunos autores que después subdividen el inconsciente, pero bueno, me interesa que sea un video que podamos entender todos, que por ahí no entremos en tanto tecnicismo, sino que podamos entender a grandes rasgos y con pocas palabras qué es lo que sucede dentro de nuestro cerebro y descubrir cuál es el mecanismo que nos gobierna o cuál es el mecanismo que gobierna nuestro cerebro y que hace que funcione de una manera que así de esa misma forma vaya gobernando nuestro cuerpo y todo lo que sucede en él. Por eso, al observar este cerebro podemos determinar que hay dos funcionamientos diferentes. Un funcionamiento al que tenemos acceso, que podemos
acceder de forma voluntaria, y un funcionamiento inconsciente que es automático y que obviamente no podemos acceder a él. Parecería que fueran cosas separadas, pero no lo son. Simplemente son dos funcionamientos que están en paralelo, que no hay ninguna división entre ellos, pero la diferencia es que algunos podemos acceder a él de forma voluntaria y otra que no podemos acceder porque hay un funcionamiento automático. Se dice que la mente consciente es solamente el 3% del procesamiento cerebral respecto al 97% que es el proceso inconsciente. Es decir, que el 3% es aquel procesamiento que nosotros podemos acceder de forma voluntaria. Ese que nos permite poner la atención, redirigir la atención hacia un lugar, elegir las palabras, poder tomar una cosa, grabar este video, cualquier cosa que podemos hacer de forma voluntaria, estamos actuando desde la mente consciente. Y dijimos que es solamente el 3% de lo que pasa en nuestro cerebro. Pero si nos ponemos a observar cómo la humanidad ha llegado a evolucionar a este tiempo y espacio, evidentemente ese 3% tiene un potencial importante. Pero bueno, en contraposición está la mente inconsciente, ese proceso automático que no tenemos acceso, que no podemos accesar de forma voluntaria, que se lleva el 97% restante del procesamiento cerebral. Así que imaginemos, si el 3% nos ha permitido evolucionar hasta este momento de la historia, imaginemos el potencial inmenso que tiene el 97% que está en automático y que obviamente no podemos acceder a él y obviamente no podemos controlar. Esto nos lleva a deducir que si el 3% es consciente y el 97% inconsciente, ya podemos saber a grandes rasgos quién es el que toma las decisiones dentro del cerebro. Que cuando nosotros creemos que tomamos las decisiones de forma consciente, con ese 3% que nos queda, sin duda que fue el 97% inconsciente que ya tomó las decisiones, que hizo los cálculos necesarios y que influenció absolutamente cualquier decisión que nosotros podamos tomar de forma consciente. Pero como les dije, el cerebro para mí es una computadora creada por la naturaleza que procesa información. Y para poder entender el cerebro tenemos que saber qué información es la que está procesando. La información que va a utilizar mi cerebro en una primera instancia va a ser aquella información que hemos heredado a nivel ancestral. Al momento de la concepción, el óvulo y el espermatozoide tienen una carga genética, tienen genes que tienen la información del árbol genealógico de mamá, que tienen información del árbol genealógico de papá y que al fusionarse esa información genética va a determinar la información que va a utilizar el cerebro de este nuevo ser que se está gestando. Afortunadamente ya en estos tiempos una nueva rama de la genética, la ciencia llamada epigenética, nos provee otra información. Dice que no solo heredamos las características físicas, sino que también heredamos información que tiene que ver con el ambiente en el cual los individuos se han desarrollado. Es decir, el ambiente de todo lo que ha vivido mamá, de todo lo que ha vivido papá y de como hasta 5 generaciones para atrás. Por lo cual debemos agregar las vivencias de 4 abuelos, de 8 bisabuelos, de 16 tatarabuelos y de 32 tatarabuelos. Es decir, un montón de información, un montón de historias que están en nuestros genes guardadas y que en definitiva va a ser la información que utilice nuestro cerebro para funcionar. Una información epigenética, ¿sí?, que funciona para todas las especies vivas del planeta de la misma forma, donde generaciones anteriores le pasan información a generaciones venideras para que puedan evolucionar, porque en definitiva ese es el por qué vivimos lo que vivimos, porque es un mecanismo propio de la naturaleza que hereda información de una generación a la otra con fines evolutivos, para que el mecanismo no sea un volver a empezar, para que el individuo no tenga que volver a empezar, para que su clan familiar pueda evolucionar y por consiguiente pueda evolucionar también su especie. Un ejemplo que me gusta poner para que se entienda también es la aplicación de la epigenética en estos animalitos que nacen en la pradera, donde saben que inmediatamente, porque nacen en un descampado, se tienen que levantar y caminar rápido, porque si no lo hacen puede venir un depredador y comérselos.
Y obviamente eso no se los enseña a nadie, sino que está en la información epigenética de su especie, sabe que hay un depredador en el ambiente y que por ese motivo debe pararse para poder seguir viviendo, y eso obviamente va a contribuir a la evolución individual y obviamente de su especie. Así que los seres humanos, como una especie más, un mamífero más de este planeta, funcionamos de la misma forma y nosotros vamos a recibir información con los mismos motivos evolutivos, es decir, cosas que se aprendieron arriba, ¿sí? Vamos a heredarlas como una ventaja, es decir, si alguien en la genealogía o dentro de mi árbol familiar aprendió un idioma, una disciplina, algo que se haya aprendido arriba, si yo heredo de su información, mi cerebro inconsciente ya la va a conocer, entonces cuando vaya a aprender eso, para mí va a ser mucho más fácil aprenderlo y en definitiva eso va a funcionar como una ventaja. Así como el animalito recibe información del depredador, nosotros podemos recibir información aprendida y esa información aprendida utilizarla a nuestro favor como una ventaja. La cuestión está que con estos mismos fines evolutivos, la naturaleza nos hereda información que ha quedado sin resolver. Cosas que tal vez no se pudieron resolver en generaciones anteriores, va a ser pasada a generaciones siguientes para que esas generaciones tengan la oportunidad de solucionar esa información, tengan la oportunidad de solucionar aquello que nuestros ancestros no han podido solucionar. Y obviamente lo hace con fines evolutivos, porque si ese individuo logra evolucionar o solucionar ese conflicto, sin duda que va a proveer evolución a nivel individual, evolución a su clan familiar y por consecuencia evolución a la especie, que es lo que la naturaleza está buscando con este mecanismo de pasaje de información de una generación a la otra. ¿Y qué es lo que considera sin resolver? Bueno, se va a considerar sin resolver aquellas vivencias, obviamente acompañadas de emociones, donde las necesidades biológicas básicas no fueron resueltas, que es lo mismo que decir que en esa vivencia no se pudo expresar la emoción que se estaba viviendo, se vivió un gran estrés y no se pudo expresar el resentir, no se pudo comunicar lo que estaba sintiendo. Entonces el cerebro inconsciente, que no se le escapa nada, sin duda va a recolectar esa información, va a recolectar esa emoción, la va a guardar acompañada de esa vivencia, ¿sí? Y en definitiva la va a volver a sacar una y otra vez de forma cíclica a lo largo de nuestra propia vida y a lo largo de las siguientes generaciones, si es que nosotros no podemos solucionar. Esas necesidades biológicas pueden clasificarse en 4 tipos. Necesidades biológicas básicas y vitales que tienen que ver con el vivir, con el comer, con el reproducirse, una necesidad de protección, otra necesidad de movimiento y otra necesidad de relación. Por ende, cuando alguna de esas necesidades no pueden ser resueltas, sin duda que vamos a entrar en un estrés biológico y nuestro cerebro inconsciente puede actuar en consecuencia para solucionar alguna de ellas. Justamente va a ser esta información sin resolver, esta que está acompañada de emociones, la que vivamos de forma cíclica, ya que todo en la naturaleza es cíclico: el día, la noche, los años, los meses, las semanas, el embarazo, la vida, la muerte. En definitiva, todo es cíclico en la naturaleza y obviamente nuestro cerebro, que se rige bajo esas leyes, también funciona de forma cíclica, le encanta la repetición, le encantan los patrones. Entonces va a utilizar esta información de forma cíclica, esta información que ha quedado sin resolver a lo largo de la historia de mi clan familiar. Dentro de mi propia vida también la voy a vivir de forma cíclica, porque no solo va pasando de una generación a la otra, sino que dentro de mi propia vida, en diferentes momentos de mi vida, voy a vivir la misma emoción. Porque en definitiva lo que busca el cerebro, lo que está buscando la naturaleza, es una invitación a evolucionar, a poder solucionar esa emoción. Entonces la vamos a repetir de forma cíclica, 1, 2, 3 veces, a veces más, y justamente en cada una de esas va a ser una oportunidad que nos da la naturaleza para poder evolucionar. La cuestión está que como seres emocionales y al vivir cierta intensidad, la emoción no la podemos resolver y en definitiva terminamos actuando de la misma manera que lo hicimos anteriormente o de la misma manera que actuaron
mis ancestros. Entonces lo que va a suceder es que vamos a vivir de forma repetida, 1, 2, 3, hasta 4, 5 ciclos, y en una de esas el cerebro inconsciente, que como les digo es tan automático y siempre busca protegernos y siempre busca priorizar nuestra vida, y después de alguna repetición, después de 2 o 3 ciclos, va a actuar en consecuencia. Como por ejemplo, con una enfermedad o un síntoma que en definitiva es la modificación de un órgano que está adaptando nuestro cuerpo para poder solucionar ese conflicto, o alguna situación de comportamiento, de relación. En definitiva, todo tiene que ver con la información que maneja el cerebro y que siempre va a tener la finalidad de mostrarnos alguna situación, de mostrarnos esa información que hay en nuestro interior y que está buscando ser solucionada. Pero como seres emocionales que somos y que actuamos siempre de la misma manera ante las mismas emociones, entonces después de vivir 2 o 3 ciclos, el cerebro va a actuar en consecuencia, y obviamente lo va a hacer con un programa con sentido biológico de supervivencia. Son programas que ha probado siempre y a lo largo de la evolución de que adaptando algún órgano, que adaptando nuestro cuerpo, en definitiva puede solucionar ese conflicto emocional que no hemos podido resolver de forma consciente, y que esa adaptación nosotros hoy en día podemos conocer como síntoma o enfermedad, y que en definitiva termina siendo una solución que propone nuestro cerebro inconsciente para ayudarnos a solucionar un conflicto o un estrés que no podemos hacer de forma consciente. Por eso este cerebro que actúa siempre en consecuencia lo hace de forma cíclica. Como les dije, toda la naturaleza es cíclico y este cerebro actúa en consecuencia de la misma forma. Entonces esos ciclos también nos va a ayudar a determinar con simples cuentas matemáticas, determinar en qué momentos de tu vida vos viviste cierta emoción, y al calcular estos ciclos, al entender la repetición, la persona va a tomar conciencia de lo que ha vivido y que en definitiva corresponde a una repetición de esas emociones que no se han podido resolver y que tienen que ver también con emociones que no ha podido resolver mi clan familiar. Un ejemplo simple que me gusta poner para ejemplificar la actuación de este cerebro a través de los ciclos de repetición, cuando él empieza a actuar en consecuencia, es la de un resfrío, algo que nos puede suceder a todos. Previamente a un resfrío, lo que estamos viviendo es un conflicto de duda. Tal vez tengo duda de algo o algo me huele mal, entonces el cerebro lo que va a hacer para poder ayudarnos a solucionar ese conflicto o ese estrés es ulcerar ciertas membranas de la nariz para que pase más aire hacia el interior y poder tener mejor olfato, poder suplir esa duda que tengo, ¿sí? Oler mejor, porque si algo me huele mal, voy a poder oler mejor y así de esa forma poder estar más informado, más alerta de lo que está sucediendo. En la segunda etapa, cuando aparece la reparación, que es en definitiva cuando aparecen los síntomas en cualquier enfermedad, lo que el cerebro está utilizando es un poco de moco para generar una humedad y un calor o una temperatura suficiente para poder reparar esos agujeritos que en la primera instancia del estrés se hicieron. Entonces vamos a sentirnos con fiebre porque puede también utilizar microorganismos para reparar esa zona, va a utilizar, como les dije, humedad, temperatura, y en definitiva nos vamos a sentir cansados o no, tal vez nos vamos a sentir engripados, porque en definitiva lo que está haciendo el cerebro ahí es solucionando un conflicto, es solucionando o reparando nuestro cuerpo por aquel conflicto de duda que tuvimos anteriormente. Y así como funciona con el resfrío, funciona para cada órgano en particular, funciona de la misma forma para cualquier síntoma o enfermedad que presentemos en nuestro cuerpo. Siempre va a ser una solución biológica a un estrés previo, a un estrés que hemos vivido y que tal vez no hemos podido resolver la emoción que lo acompaña. Ya sabiendo de que todo esto es un mecanismo propio de la naturaleza, que nos gobierna y que gobierna a nuestro cerebro y a su funcionamiento, sin duda que ese 97% que maneja nuestro cerebro de forma automática nos lleva a determinar que este mecanismo que nos gobierna a todos por igual, porque todos tenemos el mismo modelo de cuerpo, todos tenemos el mismo modelo de cerebro, nos lleva a determinar que ese 97% que está en automático nos gobierna y que en definitiva nos hace pensar y determinar de que en este juego de la vida no hay culpables de nada, que simplemente somos todos marionetas
de este cerebro inconsciente que va determinando lo que vamos viviendo, que siempre va tomando las decisiones en función de una información anterior vivida que tienen que ver con mi propia vida o con cosas que han vivido mis ancestros. Entonces, en esta primera instancia, al determinar que es un 97% inconsciente que no podemos manejar, sin duda que hace que miremos nuestra propia vida sin culparnos, entendiendo que todo lo teníamos que vivir así porque fue mi cerebro inconsciente que a través de la información que porta me invita a evolucionar y obviamente a empezar a mirar a mis ancestros de forma amorosa y con la misma perspectiva, entendiendo que ellos también están o estuvieron en su 97% inconsciente, que me tengo que liberar de cualquier juicio que yo tenga para con ellos, porque en definitiva cuando yo estoy emitiendo algún juicio, también le estoy diciendo a mi cerebro que no ha podido solucionar algo, que hay algo que no puedo comprender o que no he podido solucionar y en definitiva ese juicio me va a llevar a repetir nuevamente esa información. Entonces, entender este mecanismo, que en definitiva es el por qué vivimos lo que vivimos, al determinar que es un mecanismo propio de la naturaleza que nos invita a evolucionar, también nos invita a quitarle todo juicio y comprender que todo es perfecto así como tenía que pasar, porque cuando vemos lo que vivimos, también vamos a poder encontrar la enseñanza y vamos a poder identificar cuál es la emoción que hemos vivido, cuál es el aprendizaje que trae esa emoción y sin duda reconocer también a los que vivieron anteriormente y comprender que han actuado desde su cerebro inconsciente, con su estado de conciencia, con su información actual, ¿sí? Que tiene que ver con un estado social, religioso, político, económico, que va determinando obviamente el ambiente de cada uno de ellos y que hace que cada uno actúe o no en función de las herramientas que cuente con el momento y de la energía y el poder que tenga para hacerlo. Y obviamente, además de abandonar todo juicio para con nuestros ancestros y con mi propia vida, puedo utilizar esa información a mi favor y eso es lo que la biodesprogramación invita. Tener una mirada neutra hacia todo lo que ha sucedido, entender que cada cosa buena o mala está ahí para enseñarnos algo, poder capitalizar toda esa información, sin duda a mí me va a dar la oportunidad a través de la repetición, porque somos todos espejos de esa información que a través de la repetición y a través de las vivencias de mis ancestros o de mi propia vida anterior puedo aprender, puedo evolucionar y a través de eso sería actuar de una manera diferente a la que les hicieron mis ancestros con respecto a esa vivencia, a esa emoción y con respecto a lo que yo hice anteriormente en mi vida. Y por sobre todo, como les decía, dejar de juzgarme a mí como persona, dejar de juzgar a mis ancestros y obviamente poner esa energía en ese amor propio que necesitamos para evolucionar. En todas ocasiones ese amor propio queda relegado en un segundo plano y es ahí cuando el cerebro entra en conflicto, porque no entiende que por ahí podamos priorizar las emociones de otros, podamos priorizar las situaciones de otras cosas, cuando en definitiva no estamos priorizando las emociones o no estoy priorizando lo que estoy sintiendo. Una vez hechas todas las aclaraciones, ya tenemos la información genealógica, tenemos la información del síntoma del comportamiento a tratar, tenemos esa introducción con ciertos conceptos que la biodesprogramación nos aporta del cerebro. Ya con toda esa información nos metemos de lleno en repasar la historia personal, que a través del cálculo de los ciclos, como les decía, a través de cálculos matemáticos, podemos encontrar los momentos de la vida donde la persona posiblemente haya vivido una emoción. Obviamente es la persona la que sabe su historia, es la persona la que va a confirmar o no si realmente es así lo que ha sucedido. Simplemente con reconocer los ciclos, con reconocer qué es lo que ha vivido, le estamos dando información al cerebro de que ya nos dimos cuenta, porque ¿qué es lo que busca el cerebro? ¿Qué es lo que busca la naturaleza con todo esto? Que nos demos cuenta, que podamos evolucionar. Y afortunadamente nos queda ese 3% de conciencia para observar qué es lo que está haciendo el cerebro automático, para poder proveerle información diferente y obviamente para indicarle de que ya nos dimos cuenta del ciclo, que ya nos dimos cuenta de la emoción que he vivido de forma repetida y cuando le proveemos esa información al cerebro inconsciente, automáticamente se produce la ruptura del ciclo. Ya cumplimos con el objetivo de darnos cuenta, se corta el ciclo de repetición y por consecuencia eso va a generar la sanación del síntoma o el comportamiento a tratar.
Repasar la vida del consultante va a ser una tarea que va a tomar su tiempo, porque al identificar las vivencias, la persona va a tener que gestionar las emociones y bueno, vamos ahí a desarrollar qué es lo que ha vivido y vamos a apoyarnos en toda la explicación que hemos obtenido hasta el momento para poder darle el lugar que corresponde a esa vivencia, para poner en lugar esa emoción que tal vez ha sido dolorosa, para que esa emoción que ha producido dolor y sufrimiento a partir de la sesión se convierta en un aprendizaje o se pueda tomar el aprendizaje de ella para darle más información incluso al cerebro inconsciente de que ya no hay ningún juicio y que hay una comprensión amorosa de lo sucedido, y sin duda que eso tiene un efecto a nivel neuronal y a nivel inconsciente que va a generar la sanación que se está buscando. Muchas veces también se preguntan qué es lo que hago cuando obtengo la información. Bueno, en definitiva no hay que hacer nada porque ya le estamos dando información al cerebro inconsciente de que hemos encontrado el ciclo, y eso sin dudas va a dar por finalizado ese ciclo de repetición y va a iniciar la sanación. Obviamente, sí, y de forma consciente, cuando identificamos cuál es el ambiente emocional que nos enfermó, también tenemos que ser capaces de tomar decisiones respecto a eso. Porque si yo estoy identificando que lo que me está enfermando es una relación tal vez con mi pareja, y yo sigo en la misma relación, sigo en el mismo lugar, sigo de la misma forma, sin duda que se puede producir una sanación, pero también me voy a seguir enfermando si es que no cambio nada de lo que está sucediendo. Por eso la reprogramación a nivel inconsciente, al descubrir el ciclo, se va a producir de forma inmediata, pero también requiere de la persona que haga los cambios necesarios en su ambiente emocional si es que quiere proveer más sanación respecto al conflicto o al comportamiento que está padeciendo. Una duda que quiero aclarar y siempre pregunta es si puedo enviar a otra persona a hacer biodesprogramación. La verdad es que no se puede. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir las emociones de nadie, nadie puede ir hacia el interior de nadie, y en definitiva necesitamos una energía y una voluntad para poder mirar hacia adentro, para mirar nuestra oscuridad, para reconocer esas emociones que han quedado sin resolver, y eso obviamente se necesitan ganas y, como le digo, voluntad, energía. Entonces nadie puede determinar si otra persona va a hacer biodesprogramación o no, si esa persona no lo elige. Por eso a veces, dentro de nuestro entusiasmo o por ver que la técnica es tan efectiva y que nos da respuesta, queremos que los demás hagan lo mismo, pero tenemos que ser respetuosos con la voluntad y las ganas del otro, porque no todo el mundo quiere hacerse cargo de su oscuridad o que tal vez no tiene la energía en ese momento para hacerlo. Entonces es importante que aquel que vaya a hacer biodesprogramación lo haga en plena libertad y voluntad, y no podemos mandar a nadie para que lo haga más allá del bien que nos haga a nosotros. Y para finalizar la sesión siempre pregunto, ¿respondimos el para qué tu cerebro inconsciente ha utilizado ese síntoma o comportamiento para solucionar ese conflicto? Y en definitiva siempre se va respondiendo esa pregunta a lo largo de toda la sesión. Como dijimos, la suma de todas las técnicas del conocimiento aprendido, la identificación de los ciclos de repetición, identificando la emoción, identificando con quiénes he vivido lo que he vivido, sin duda que todo eso va a responder el para qué. Y ese para qué tiene una enseñanza, que es la enseñanza que la naturaleza nos quiere proveer y que nos invita con ella a evolucionar. Entonces, eso es lo que propone la sesión de biodesprogramación. Es así como yo estructuro mi sesión. Como les dije, tal vez algunas otras personas lo pueden abordar de forma diferente, pero bueno, es un método que me ha resultado y en definitiva es el que estoy aplicando en mis sesiones. Si te interesa responder el para qué tu cerebro inconsciente ha generado el síntoma o comportamiento que estás viviendo en la actualidad, y querés tomar una sesión de biodesprogramación conmigo, voy a dejar los datos de contacto bajo este video y bueno, nos podemos comunicar ahí para encontrar un día y horario y encontrarnos, ya sea de forma presencial en la ciudad de La Plata, donde resido, provincia de Buenos Aires, República Argentina, o de forma online para todo el público de habla hispana a través de cualquier plataforma de videollamada. Así que bueno, dicho esto, agradezco mucho tu tiempo, que hayas visto mi video. Te mando un abrazo desde el corazón y bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, gracias.